Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM. AM 4 de la mañana, PM 10 de la noche por nuestras emisoras de Colmundo Radio en todo Colombia. Igualmente estamos a través de la plataforma digital www.colmundoradio.com.co. Allí también nos escuchan tal cual como por la radio, nos pueden escuchar por internet, 4 en punto de la mañana y 10 en punto de la noche. AM/PM de lunes a viernes, sábados y domingos estamos a las 5 de la mañana. Bueno, qué alegría y qué gratitud tan grande a nuestro Padre Dios permitirnos estar con ustedes aquí conectados a través de este programa en el cual pues escuchamos los consejos, la teoterapia y compartimos los comentarios por el chat del Facebook, de YouTube, como también por nuestro WhatsApp 311-364-5093. Bueno, muy contento de conocerles a través de sus mensajes ahí por Facebook, por YouTube y por nuestro WhatsApp. Y por supuesto, pues poder estar allí dándoles cada uno de estos programas para que los compartan con sus familiares, con sus conocidos y amigos en Colombia y en otros países fuera de Colombia. AM/PM, AM/PM. Sí, señores, estamos transmitiendo desde Palmira, la Villa de las Palmas, la capital agrícola de Colombia, aquí a los 1000 metros sobre el nivel del mar, en el hermoso valle del gran río Cauca. Bueno, aquí estamos saludando a nuestros oyentes que escriben aquí por Facebook. Danilza Suárez, reportando sintonía por Facebook, igual que Estelita Prada, y tenemos otra oyente que se llama Mónica Arcos. Muchas gracias por los saluditos que ustedes nos brindan por el Facebook, por el YouTube, como también los que han reportado sintonía por el WhatsApp 311-364-5093. Bueno, Belsi Zulay Consuegra también nos saluda desde Cúcuta. Martica Echeverry, mi querida Martica, bueno, creo que me está escribiendo desde Santa Rosa de Cabal, allí en el departamento de Risaralda. Liliana Prieto, fiel oyente también. Lorena Ortiz, todos los días ahí envía su saludito desde Canadá, allá en el norte del gran continente americano. Bueno, continuamos saludando a nuestros oyentes que están ahí siempre pilas, conectados con nuestro programa. Fernando Martínez también se reporta. Pedro Serrano, oiga, mi querido Pedrito, desde Girón, departamento de Santander. Siempre te recuerdo a ti, a Pedro, Roselia, Daniel, a toda la familia allí, familia Serrano, una familia muy linda con quienes compartimos tiempos preciosos allí en Girón, en el hermoso municipio de Girón que queda allí en Santander, cerquitica ahí a unos pocos minutos de Bucaramanga, una ciudad también muy linda que la recordamos y la queremos muchísimo, la famosa ciudad bonita de Colombia. Álvaro Gaviria, bueno, reporta sintonía desde Rockford, Illinois, allí en los Estados Unidos de América. Hay una gran familia que nos escuchan. Bueno, es la familia Gaviria, es mi familia. Mi tío, mis primos, mis primas allí están muy juiciosos también reportando sintonía. Lina Marcela también nos saluda. Y Norma Constanza Rubiano, Normita. Hacía días que no la saludaba. Bueno, ahí están
reportando la audiencia por Facebook, por YouTube, por el WhatsApp, por el 311-364-5093. Siempre dispuestos para compartir con nosotros aquí en AMPM. Bueno, cómo no saludar también a aquellos que yo sé que me escriben constantemente, a Carmen Lida Arenas en Cali. Saludo cordial para ti, Carmen Lida, para Mariluz Cañón, también en Cali, a Angélica María Moreno, otra que está en Cali, unos días en Cali, otra gran oyente, otros días en Buenaventura, y su esposo también, Alfonso Torres, allí pendiente de la programación de AMPM. Bueno, para todos los que están en Palmira, los que estén en los diferentes municipios del Valle, en el norte del Cauca, bueno, son muchísimos que poco a poco los iré mencionando. Muchísimas gracias por reportar la sintonía, por llamarnos, por escribirnos, pero sobre todo por estar unidos a nuestro Señor Jesucristo a través de esta gran familia de la fe, de la ICT, de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, y a todos aquellos que pues también nos escuchan desde tantas partes que están aquí con nosotros. Vamos a la primera sección del programa. Ya está aquí Yolanda Salazar, dispuestica para acompañarnos en Manejando tu Vida, manejando nuestras vidas, sí señores, y manejando mi vida, aquí en AMPM. En AMPM, Manejando tu Vida. Y aquí en AMPM, en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida, qué maravilloso es, queridos oyentes, recordar aquello que nos enseña el manual de vida en Éxodo capítulo 14, versículo 10. Y cuando el faraón, nos dice el manual de vida, y cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Dios. Queridos oyentes, ante las situaciones difíciles de nuestra vida, ustedes y yo sabemos que solo tenemos un camino. ¿Y cuál es? Levantar nuestra mirada al cielo y clamar a Dios. Por eso, queridos oyentes, recordemos lo que nos enseña Éxodo 14:10. El pueblo de Israel precisamente había salido de Egipto, el faraón decide ir por ellos y volverlos a traer a su tierra. Recordemos que ellos estaban como esclavos. Sin embargo, dice la palabra del Señor, el faraón los dejó salir, pero luego, literal, se arrepintió y decide ir tras ellos. Y enfila a todo su ejército, y es en este momento en donde van camino al desierto para hallarlos. Pero cuando el pueblo de Dios los ve venir, por supuesto, eran esclavos y conocían muy bien lo que significaba vivir en esclavitud y lo que significaba volver a aquella esclavitud. Entonces, cuando el pueblo de Israel ve al faraón y a todo el ejército venir tras ellos, por supuesto, se apodera de ellos un gran temor. Pero lo importante no es el temor que se apoderó, sino lo que realmente hicieron. Y dice el manual de vida que clamaron a Dios. Entonces, la reacción del pueblo de Israel fue correcta. Sí, pues definitivamente es lo que hay que hacer cuando uno se está enfrentando a una situación difícil. Pero vemos algo también, y es que en este momento ellos tienen una actitud correcta, levantan su voz a Dios. Pero en el mismo Éxodo 14, a partir del versículo 11 al versículo 12 vemos que el pueblo de Israel cambia la actitud, y cuando cambia su actitud, cambió también su camino. Por eso dice Éxodo 14, versículos desde el versículo 11 al versículo 12. Y dijeron a Moisés, el mismo pueblo que cuando vio al faraón y al ejército venir tras ellos, un gran temor se apoderó de ellos, pero clamaron. Es el mismo pueblo que va a hablar aquí en el versículo 11 y 12. Increíble, queridos oyentes. Y dijeron a Moisés,
no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Queridos oyentes, ¿qué cambió? ¿Qué hizo que el mismo pueblo que clamó a Dios cuando sintió temor es el mismo pueblo que le está reclamando a Moisés que mejor era que los hubiese dejado con un sepulcro ahí abierto literalmente en Egipto esperándolos morir, a que los sacara a la libertad? Queridos oyentes, el mismo pueblo que clama a Dios es el mismo pueblo que ahora está diciendo que mejor era servirle a los egipcios que morir libres en el desierto. Seguramente para ustedes y para mí, queridos oyentes, pues nos causa estremecimiento en el corazón. Pues quiero contarles que algo similar también nos puede pasar a ustedes y a mí. Sí, en primera instancia clamamos al Señor cuando estamos viviendo fuertes presiones y luego de que hemos clamado, pues a renglón seguido aparecen los reclamos al Señor. Sí, señores, y seguramente ustedes y yo no estamos lejos de ello. Y aún hasta somos capaces de reclamarle a un esposo, a una esposa, a un padre, a una madre, a un hijo. De hecho, haciendo inclusive totalmente responsable a la otra persona de la situación por la que estamos pasando, y nos quedamos reclamando en lugar de quedarnos orando, clamando a Dios. ¿Y cuántas veces, queridos oyentes, nos ha pasado a ustedes y a mí eso? Aún cuando la situación en nuestra vida se pone difícil, lo que hacemos es empezar a reclamar y a culpar, pero no hacemos lo que es correcto. ¿Qué es lo correcto? Clamar a Dios en medio de nuestra vida. Pero nosotros empezamos clamando a Dios que nos salve, como el pueblo de Israel, que los salvara del faraón, que los salvara del ejército, pero cuando olvidaron clamar, empezaron a reclamarle a Moisés, quien Dios había usado como un instrumento útil para sacarlos de la esclavitud hacia la libertad. Ahora les reclamaban que los hubiese sacado de una tierra de esclavitud y culpaban a Moisés de salir a morir en el desierto, y llegan a decir cosas pero tan difíciles como que prefieren morir en Egipto que morir libres en el desierto. Queridos oyentes, cuando nosotros dejamos de clamar, nos vamos a convertir en estos mismos hombres que solo reclamaban. Y cuando uno reclama, pierde la cordura, pierde, queridos oyentes, el valor aún de su propia vida. Y por eso no podemos olvidar lo que Dios les dijo. Dios los sacó, pues Dios les mostraría la salida. Y por eso dice Éxodo capítulo 14, a partir del versículo 15, entonces Dios dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Entonces, queridos oyentes, ¿cuál fue la respuesta de Dios para Moisés? Pues según la respuesta que Dios le da a Moisés, podemos entender que Moisés también clamó a Dios. Y es claro que cualquiera que esté enfrentando una presión tan grande como esta, pues debía hacerlo. Por un lado, los egipcios pues venían con todo su arsenal para destruirlos. Y por otro lado, pues no habían posibles soluciones a la vista, porque ¿qué tenía Moisés enfrente? Pues estaban frente al mar y no habían barcas y ninguna otra forma de salir de esa situación. Entonces, alrededor solo estaba el desierto y más desierto. Y como si fuera poco, un pueblo con más de 2 millones de personas
clamando y exigiendo respuestas, exigiendo soluciones, 2 millones de personas exigiendo salidas. Entonces podemos decir que en este momento, frente a Moisés, lo que hay es un gran caos. Entonces, ¿qué hace Moisés? Clamar a Dios por ayuda, porque era lo único que Moisés podía hacer. Y con él, pues Dios le pregunta, ¿por qué clamas a mí? Sí, y seguramente ante esta pregunta, pues Dios le está indicando que ya no es el momento de clamar, sino el momento de escuchar la instrucción que Dios tiene para él y por ende para todo un pueblo. Pero en la medida en que Moisés escuchara esa instrucción, pues los llevaría entonces a la salida. Y muchos hijos de Dios, queridos oyentes, seguramente en nuestra vida nos quedamos clamando a Dios de día y de noche. Nos quedamos hablando sobre la situación una y otra vez. Pero ¿quién está escuchando nuestra voz? Dios. La pregunta es, ¿y nosotros nos hemos detenido a escuchar la voz de Dios para seguir la instrucción y hacer lo que Él me dice? Entonces, queridos oyentes, pues hay un momento para todo. Hay un momento para clamar, pero también hay un momento para guardar silencio y para prestar atención al Señor, para poder hacer lo que Él me diga que yo debo hacer frente a la situación por la que yo estoy pasando. Entonces vemos aquí con claridad que Dios le da 3 instrucciones claras a Moisés. La primera instrucción que Dios le da a Moisés es: di a los hijos de Israel que marchen. O sea, era el momento de ponerse en movimiento, en marcha. ¿Cuál fue la segunda instrucción? Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y la tercera instrucción que Dios le dio a Moisés: entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Entonces, queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida, es que todas las instrucciones o todas estas instrucciones debían hacerlas. Lo más importante, sin obviar ninguna. El orden de los factores sí altera el producto. Primero, los hijos de Dios tenían que marchar. 2, Moisés tenía que alzar la vara y extender su mano sobre el mar y dividirlo. Y 3, ellos debían entrar al mar, no lo podían rodear, no se podían quedar por la orilla, tenían que entrar. Entonces, ellos tenían que seguir la instrucción sin obviar ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque en esa instrucción estaba la salida a la situación difícil que ellos estaban y a la que se estaban enfrentando. Por eso, queridos oyentes, oír la instrucción de Dios sin obviar, oír la instrucción de Dios sin menospreciar, oír la instrucción de Dios sin alterar nada de lo que Él nos dice, nos va a llevar a ustedes y a mí a la salida. Sí, y esto era clave, queridos oyentes, era clave que ellos siguieran las 3 instrucciones. Si una de ellas no se hubiese cumplido, el pueblo no hubiese podido cruzar el Mar Rojo y no hubiesen podido seguir hacia la libertad. Seguramente ustedes y yo nos podemos preguntar cuántas veces hemos escuchado cada instrucción que el Señor nos ha dado respecto a una situación y nosotros no la hemos puesto por orden. ¿Cuántas veces ustedes y yo, queridos oyentes, sabemos exactamente lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos? Entonces debemos dedicarnos y debemos concentrarnos todos los días de nuestra vida a escuchar a Dios y no solamente a hablarle del problema. Hay que seguir orando, pero ahora con los oídos atentos a su voz, porque el Señor nos puede hablar a través de muchos canales,
pero siempre lo hará conforme a su palabra. Y es ahí donde ustedes y yo encontramos la instrucción con la que Él va a bendecir mi vida. Por eso el mayor desafío en medio de las situaciones difíciles, pues es obedecer la instrucción, ¿sí? El desafío para Moisés, después de oír la instrucción de Dios, era obedecerla, decirle al pueblo, marchen, decirle a un pueblo lleno de miedo, que se veía sin salida, pues que marche era definitivamente extender el corazón delante de Dios, levantar la vara para que el inmenso mar se abriera, pues era literal cerrar los ojos y ver a Dios y no ver ni el mar ni la multitud. Y solo así Moisés extendía la vara, y seguramente Moisés tuvo que haber extendido esa vara también con miedo, sí, con dudas, con temores, pero lo hizo. Y así debía llevar al pueblo. Seguramente el pueblo, lleno de miedo y dudoso, tenía que entrar en medio del mar y tenían que atravesarlo, no había opción. Esas eran las 3 instrucciones, y podemos decir 3 instrucciones totalmente desafiantes. Claro, pues ustedes y yo sabemos que ¿quién había hecho o vivido algo así antes? Nadie, ni el pueblo, ni Moisés, ni siquiera el pueblo de Egipto había visto un mar abrirse. Esto era un momento sin antecedente alguno, claro que sí, pero también vemos a Moisés dispuesto a seguir la instrucción que Dios le estaba demandando a él. Entonces, seguramente para ustedes y para mí surge la pregunta, ¿cómo creer plenamente que eso funcionaría y que al hacerlo el mar se abriría? Pues, queridos oyentes, eso iba contra toda razón y contra toda lógica. Pero Moisés tenía que sostenerse mirando al invisible. Y seguramente ustedes y yo muchas veces ya hemos escuchado la instrucción del Señor. Entonces, ahora lo que debemos es disponernos a obedecerla. Sí, por muy ilógica y complicada que nos parezca la instrucción. Pues no se trata, queridos oyentes, solo de hacer un intento de obediencia o de hacerlo por un tiempo, sino que se trata de perseverar en la instrucción siempre, permitiendo así que el Señor abra el mar y nos siga conduciendo hasta llegar a la tierra prometida y estar en ella, queridos oyentes. Hacer todo esto, ustedes y yo sabemos, requiere esfuerzo, requiere determinación, requiere disciplina, claro, porque habrá una batalla en nuestra mente y habrá una batalla en nuestras emociones que ante lo que nosotros veamos, oigamos, nos van a decir, está loco, ¿cierto? Pero cuando ustedes y yo obedecemos la instrucción, sabemos, queridos oyentes, que Dios nos mostrará la salida a esa situación difícil por la que estamos atravesando. Dejemos, como dice el versículo 17 de Éxodo capítulo 14, dejemos que Dios nos muestre su gloria. Sí, Dios dice que Él endurecerá el corazón de los egipcios para que los sigan, y ante esto puede que surja la pregunta, pues ¿no se supone que seguir la instrucción nos va a llevar a la salida? ¿No se supone que al buscar a Dios, Él hará que las presiones disminuyan? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice a todos nosotros? No nos angustiemos, ¿sí? Tal vez las situaciones por las que estamos orando hoy se están complicando más. Y si en lugar, por ejemplo, de calmarse las aguas turbulentas, se agitan, pues recordemos algo muy importante. Dios lo está permitiendo, y lo está permitiendo con una razón. ¿Cuál? Que Dios se va a glorificar aún más en medio de todo ello, para que ustedes y yo no minimicemos su poder en medio de nuestra vida. Y por eso
Es que el manual de vida nos sigue enseñando en Éxodo 14, versículo 17. ¿Y qué dice el manual de vida? He aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Dios, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Qué maravilloso, queridos oyentes, lo que nos enseña la palabra de Dios a ustedes y a mí. Nunca se acercaron. ¿Quién puso distancia entre el ejército y el pueblo? Dios mismo, queridos oyentes. Así que seguir la instrucción de Dios, queridos oyentes, requiere entonces para ustedes y para mí esfuerzo, requiere determinación y aún disciplina, porque habrá una batalla en nuestra mente, claro que sí, pero todos, absolutamente todos, veremos la gloria de Dios en medio de nosotros. Muy posiblemente Dios no quería que el pueblo asumiera otra cosa diferente al accionar poderoso de Dios, sí, y que pudieran pensar al final que el faraón se tranquilizó, que el faraón entró en razón, o que la gente de Egipto entendió su sufrimiento y por eso los dejaron ir. Y no, queridos oyentes, Dios permitió todo esto para que ellos les quedara claro que Dios había sido la única solución para ser libres de la esclavitud. No es que el faraón lo hizo, no, fue Dios mismo, y por eso les permitió vivir todas estas cosas. Entonces queda claro, queridos oyentes, que dentro del propósito de Dios estaba que ellos nunca dudaran que fue la poderosa mano de Dios que obró en sus vidas. Y si algo, queridos oyentes, no puede a ustedes y a mí quedarnos duda, es que en nuestra vida siempre está actuando la mano de Dios y no la mía. Entonces, finalmente, podemos, queridos oyentes, recordar lo que dice Éxodo capítulo 15 del versículo 1 al versículo 2. Dice el manual de vida: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Dios y dijeron: cantaré yo a Dios porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Así cantaban los hijos de Dios con Moisés cuando vieron cómo la mano poderosa de Dios los había librado. Una vez más, queridos oyentes, vemos las maravillas de Dios, no solamente en la vida de ellos, sino también en nuestra vida, en nuestra familia. Entonces, ¿qué debemos hacer ustedes y yo todos los días de nuestra vida? Pues glorificar al Señor, glorificar como lo hizo Moisés con todo el pueblo. Entonces, se trata, queridos oyentes, de que ustedes y yo pregonemos delante de todos los demás lo que Él ha hecho. Y entonces así ustedes y yo testificaremos y glorificaremos al Dios que nos dio la salida. Y la mejor manera de pregonarlo delante de los demás será con una vida de fe, con una vida de entrega, con una vida de consagración a Él y dando testimonio de lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Por eso, queridos oyentes, ¿qué les parece si finalizamos este tiempo maravilloso en oración
Y le pedimos a Dios que todos los días de nuestra vida nos permita a ustedes y a mí anclar nuestra fe y nuestra esperanza a las instrucciones y a las promesas de Dios en medio de nuestra vida. Y entonces viviremos con bendición, como lo hizo Moisés y todo aquel pueblo. Por eso digámosle, amado Dios, te damos muchísimas gracias en este día especial por la oportunidad que nos das de estar delante de ti, Señor. Sí, pero también por la oportunidad que nos das, Señor, de pedirte una vez más que nos permitas seguir tu instrucción. Cada una de ellas, como lo hizo Moisés, fueron 3 instrucciones que los llevaron a una vida de bendición. Y esas son las instrucciones para mí, la garantía de una vida con bendición. Por eso, todos los días de nuestra vida, Señor, háblanos al corazón. Háblanos, Señor. Cuando yo esté olvidando, Señor, que fuiste tú el que me sacaste de la esclavitud, háblame. Que cuando yo esté olvidando, Señor, que fuiste tú el que abriste el mar por mí, háblame. Cuando yo olvide lo que ha significado en mi propia vida pasar por en medio del mar en seco, háblame. Cuando yo olvide, Señor, que has sido tú el que me has mostrado el camino, la verdad y la vida, háblame. Háblame, Señor, en todos los momentos de mi vida, para que yo nunca deje de glorificarte a ti, para que yo, Señor, pueda recordar, como recordaba Moisés y todo el pueblo a través del cántico, que habías sido tú, el magnífico Dios, el gran Dios. Habías sido tú, Señor, el que habías echado en el mar al caballo y al jinete. Habías sido tú, Señor, la fortaleza de cada uno de ellos y tú, el motivo de la salvación. Así, Señor, permíteme recordar a mí todos los días de mi vida, Señor, que tú eres para mí el Dios magnífico, el Dios grande, el Dios que ha tomado, Señor, de mi vida y ha echado al caballo y al jinete en el mar. El caballo y el jinete hoy representan para mí seguramente el dolor, la tristeza, la aflicción, las dificultades, las enfermedades, los momentos difíciles financieros. El caballo y el jinete representan hoy mi persecución, eso que siento que me ahoga, que viene por mí, que me hará morir. Representan la esclavitud, Señor, y tantas situaciones en mi vida. Pero hoy quiero recordar que tú has sido magnífico para mí. Y por eso todos los días de mi vida cantaré a ti, porque tú has sido grande para mí, porque tú me has librado de la muerte, me has librado de la esclavitud, me has librado de las tinieblas, me has librado de la tristeza y me has mostrado la salida. Y tú, Señor, como tu palabra me enseña, has sido mi fortaleza y el motivo de mi cántico, Señor, delante de ti. Tú has sido mi salvación. Y hoy puedo decir, este es mi Dios, como lo dijo Moisés con el pueblo. Señor, yo puedo mostrar al Dios de mi vida, al Dios, mi Padre, al que me enaltece, al que me cuida, al que en los momentos difíciles le muestra la salida. Por eso hoy te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho en mí y seguirás haciendo en mí. Por eso, Padre, gracias por tu presencia en mi vida y por la oportunidad que me das hoy, a través de la oración, identificar aquellas situaciones personales, aquellas situaciones familiares que quizás hoy, Señor, están generando presión a mi vida, aflicción a mi vida, que enfrente de todas esas situaciones, Señor, necesito experimentar, oh Dios, tu voz en mi vida. Necesito escuchar las instrucciones y las promesas que tienes para mí. Y hoy reconozco, Señor, que ante las situaciones personales difíciles, ante las situaciones familiares difíciles, ante las situaciones financieras difíciles, Señor, no estoy solo. Hoy tengo la oportunidad de pedir ayuda a ti y a través de ti y de tus instrucciones y de tus promesas, hallar la salida que tienes para mí. Aunque detrás de mí vea un faraón
y vea, Señor de los cielos, a un ejército perseguirme, y frente a mí solo vea el mar rojo ante mis ojos. Quiero levantar mi mirada al cielo, porque la mirada horizontal solo me permite ver al ejército detrás de mí y a un océano dispuesto a ahogarme. Pero cuando te veo a ti, puedo ver, Señor de los cielos, cómo tú te encargas del ejército y abres frente a mí el mar para que yo lo cruce. Lo sobrenatural viene del cielo, entonces permíteme todos los días de mi vida ver lo sobrenatural. Por eso que la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, esté en mi vida hoy, mañana y siempre. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos oyentes. Bueno, qué maravilloso tiempo el que Dios nos permite hoy disfrutar a ustedes y a mí aquí en AMPM, en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, con Yolanda Salazar. Por eso, queridos oyentes, no olviden, este es el momento para compartir el programa a través del Facebook, a través del YouTube, a todos sus amigos, compañeros y vecinos. Recuérdenles que a través del Facebook y del YouTube queda colgadito el programa y lo pueden escuchar a cualquier hora del día, y si a usted le pareció la enseñanza especial, puede volverla a escuchar. Así que, queridos oyentes, no olviden, los espero todos los domingos en mi programa de Sexto Sentido con Yolanda Salazar, de 8 a 9 de la mañana, con toda su familia. Con todo esto en la mente y en el corazón, nos vamos a la siguiente sección del programa, Nutrientes para el Alma, con Juan Carlos Gaviria. En AMPM, Nutrientes para el Alma. Así es. Bueno, continuamos aquí en Colmundo, la radio que te acerca, y su programa AMPM. Ya saben, todos los madrugadores que estamos desde las 4 en punto de la mañana. Ayúdenos a compartir el programa que queda ahí guardadito en Facebook y en YouTube para que otros lo puedan escuchar a otra hora de la mañana, de la tarde o de la noche. Y bueno, no puedo quedarme sin anunciar que ya se acercan los grandes eventos del cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo en las diferentes sedes de la ICT. Estaremos dando la información de los lugares en cada ciudad, en cada municipio de Colombia, y de todos los países de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, donde tenemos nuestras sedes, igual que en Europa y en Asia. Estamos allí trabajando con esta gran movilización. Yo diría que es la fiesta más grande en el mundo que tenemos a nivel geográfico con respecto al nacimiento, al advenimiento, a la llegada, al recuerdo maravilloso de lo que es la llegada de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra, a nuestros hogares, a nuestros corazones, y que con toda seguridad miles, pero miles de familias se van a acercar por primera vez a nuestro Señor Jesucristo a través de nuestros eventos. Es algo extraordinario, es un don inefable, es algo magnífico lo que a través de nuestra familia la fe, pues Dios ha venido realizando en tantos años, en tantos lugares como estadios, coliseos, teatros, bueno, lugares especiales, parques públicos, donde se ha venido desarrollando el evento. Pueden mirar ahí por el Facebook, por el Instagram, donde tenemos a través de nuestras redes sociales todo lo que han sido los eventos y las invitaciones que están allí también en el Instagram de nuestros líderes mundiales, de nuestro líder Jimmy, nuestro líder Saidi, en el Instagram de Soy ICT, ahí encuentran en nuestros Instagram personales y en el Facebook y en los estados del WhatsApp. Estamos colocando todas las invitaciones para que ustedes conozcan en las diferentes ciudades de Colombia y del mundo, donde se estarán haciendo los eventos desde ya muy próximamente en estos días que se acercan y durante toda la época de fin de año. Por favor, escríbanos. Particularmente nos puede escribir
a nuestro WhatsApp 311-364-5093. Con todo cariño le voy a contactar con la persona encargada en otra ciudad donde usted se encuentre, en otro país, para que le dé bien la información del lugar exacto del evento y de la hora. Va a ser algo extraordinario y maravilloso. Bueno, aquí tenemos esta gran noticia de la gran celebración de la Navidad, la gran fiesta que se aproxima y que tiene que ver nada más y nada menos con el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el evento tiene un énfasis muy lindo en esta época, en este año, y se llama Familias por la Navidad. Familias por la Navidad. Bueno, aquí personalmente quiero compartirles nuestro evento en Palmira. Aquí tenemos un trabajo muy lindo, muy organizado, a través de los directores divisionales de aquí de Palmira, de Fabián y de Mari, de todo su equipo de misioneros, pues están organizando un evento muy hermoso en el Coliseo Ramón Elías López el día 8 de diciembre a las 6 en punto de la tarde. Aquí hay un equipo lindo de misioneros de tiempo completo, de misioneros paulinos y de involucrados de nuestra familia de la ICT. Tenemos más de 450 personas involucradas trabajando juntos para tener para ustedes el mejor evento. Pues nosotros también hacemos parte de Palmira, aquí vivimos en Palmira y por supuesto que estamos también trabajando hombro a hombro para que juntos en unidad pues veamos la gloria de Dios en este hermoso evento. Ya les estaré informando también los eventos que tendremos en Buenaventura, en Jumbo, en Florida, en Pradera, en Candelaria, en Miranda, en Corinto, en Puerto Tejada, Santander de Quilichao, que son los municipios del norte del Cauca, que están cerca aquí de nosotros, como también los eventos de Ginebra, de Buga, de Tuluá, de Jumbo, repito, de Cartago, entre otros, donde tendremos nuestros grandes eventos, Bucalagrande también. Estaré anunciándoles las fechas, los días, para que nos ayuden a invitar a toda la gente que se encuentra aquí en nuestro departamento del Valle del Cauca. Y, repito, con todo cariño les tendré información de los otros eventos en los otros departamentos de Colombia y de otros países donde estamos trabajando con la ICT, nuestra gran familia de la fe y la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. Ahí está la invitación para que, calentemos motores y vamos a celebrar en compañía de nuestro Padre Celestial. Tiempo lindo, tiempo de paz, de preparar también y de orar para comenzar un nuevo año lleno de la bendición, de la misericordia y de la gracia de Dios. Ahí estaremos informando entonces acerca de nuestro gran evento, el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí en Nutrientes para el Alma, claro que sí, estamos manejando una temática muy hermosa, de verdad que falta tiempo para compartir todos estos temas tan lindos que son parte de autoría de nuestra familia de la fe, de la ICT y de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. Estamos hablando de Nutrientes para el Alma, todo lo que es el tema de la fe, ¿no? Ya hemos mencionado muy buenos programas hablando de la fe en hombres y mujeres de la Biblia que nos enseñan lo que es la fe de parte de nuestro Padre Dios. Pero en este momento estamos complementando el tema con algo maravilloso y es la gracia de Dios. Los hombres y las mujeres, hijos e hijas de Dios, dispuestos por supuesto a vivir como hombres y mujeres de fe, pues vivimos de un regalo precioso también que nos acompaña a la fe y es la gracia. La gracia de Dios es la que acompaña a los hombres, a las mujeres, a las familias que hemos tomado la decisión de ser hijos de Dios, de tener a Cristo en el corazón, de vivir por fe y de recibir su gran regalo de la gracia.
Por eso, en el programa anterior mencionábamos aquel pasaje de Santiago capítulo 4 en el versículo 6, donde nos dice, pero Él da mayor gracia. Sí, Dios da mayor gracia. Por esto dice Dios también que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y aprendíamos lo que es el mérito o la gracia. Bueno, muchos viven por mérito o por la meritocracia, pero nosotros estamos llamados a vivir es por la gracia de nuestro Padre, por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios pues está dispuesta para caminar con nosotros. La gracia de Dios está ahí listica para que nosotros nos apropiemos de ella. Y vamos a mirar otro pasaje muy lindo del Manual de la Vida, y lo encontramos en Primera de Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Nos dice de la siguiente manera: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Óigalo bien, por la gracia de Dios soy lo que soy. No es por mis méritos, no es por mis grandes logros, no es por mis grandes títulos, no es por todo lo que pues yo puedo vislumbrar con mis palabras y con mis gestos y con todo eso. No, es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y usted dígale también eso hoy a Dios. Dígale, Dios mío, es por tu gracia que hoy pues soy lo que soy. Y cada vez pues mi vida irá de un nivel a otro, mi vida irá madurando, ¿cierto? Irá formándose en ese gran fruto que es la vida que agrada a ti, pero es por tu gracia. Es por tu gracia que tú me llevas de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Es por tu gracia, Señor, que tú me llevas de lo bueno a lo mejor y a lo excelente. Es por tu gracia que tú me permites crecer aún en mi profesión, en mi trabajo, en mi matrimonio, en mi tarea como padre, como abuelo, en fin, en las delegaciones y desafíos que el Señor coloca para mi vida. Por eso nos dice aquí de una manera espectacular, dice, pero por la gracia de Dios, una manera contundente, ¿cierto? Por la gracia de Dios soy lo que soy, no es por otra cosa. No es por otra cosa, créame que no es por otra cosa. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Su gracia no ha sido en vano porque Dios me ha llevado cada día a superar un obstáculo, una meta, la otra. Me ha llevado a obtener esa prosperidad que es el cumplimiento de los propósitos de Dios, a cumplir las metas. Me da esa prosperidad. Su gracia no ha sido en vano para conmigo porque Dios me ha llevado de un nivel a otro nivel. Dios nos ha llevado siempre de su mano y yo estoy completamente seguro y convencido que hoy somos mucho más de lo que fuimos ayer, de lo que fuimos antes. Por eso, aún la palabra de vida nos enseña en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, óigalo bien, si alguno está en Cristo, como usted y como yo, que tenemos la fe puesta en Jesucristo nuestro Señor y que lo hemos recibido en nuestro corazón, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron tantos años que han pasado, tantas experiencias que han pasado. Bueno, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no confesarlo? ¿Cuántos pecados por los que nosotros pasamos y que pues el Señor nos fue limpiando de ellos y lo sigue haciendo? Tantas malas prácticas, actitudes, bueno, tantas cosas. Pero nos dice el Señor en su regalo, en su gracia, porque si usted y yo estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y ahora todas se han vuelto nuevas. Y esto es lo que Dios hace por su gracia. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Nos dice 1 Corintios 15, 10.
Su gracia me ha llevado a avanzar de la mano de Dios. Antes he trabajado más que todos ellos, dice el apóstol Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mire qué hermoso esto, ¿no? Antes he trabajado más, podríamos decir, he trabajado más que otros, he trabajado más que muchos, he trabajado, pero no lo digamos para despistar a los demás. Digámoslo en el corazón. He trabajado más que todos, pero no yo. Dígaselo usted mismo, no yo. Yo no soy el que he trabajado. Ha sido la gracia de Dios conmigo, la que me ha llevado a cumplir mis labores, a cumplir mis trabajos y a gozarme de mis trabajos y a gozarme de mis labores y a comprender que ha sido por la gracia de Dios. La gracia de Dios conmigo, no la meritocracia. Bueno, también podemos acercarnos a otro pasaje maravilloso y lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Y nos dice así: tú pues, dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, dirigido por el Espíritu Santo, pues está escrito en su palabra, en la palabra de Dios, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Oiga, qué cosa tan linda, ¿cierto? Qué maravillosa esta enseñanza que nos trae Dios en su palabra, por supuesto. Tú pues, hijo mío, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos. Dice, esfuérzate. No dice una cosa diferente. No dice tranquilícese, relájese. No dice, tranquilo. No, señores. No dice confórmese, no haga más. No. Dice esfuérzate, como le dijo Dios a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente para entrar a la tierra prometida con las 12 tribus de Israel. Esfuérzate y sé valiente. Pues aquí Dios nos dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué precioso, ¿cierto? El esforzarnos en la gracia y saber que la gracia de Dios va con nosotros y que no es la meritocracia, es la gracia de Dios la que nos va a llevar de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Maravilloso. Y bueno, no podemos dejar de mencionar tantos otros pasajes como Génesis capítulo 6 del 8 al 9. Nos dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Pero nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, de nuestro Padre. ¿Cómo no clamarle a Dios? ¿Cómo no pedirle en este momento que nos llene de su gracia? Que su gracia es la que nos sostiene, es la que nos levanta, es la que nos lleva de su mano por todos los caminos que Él ha determinado para nosotros, por todas las metas, objetivos y propósitos, pero ante todo por toda la voluntad que Él tiene para con nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a abrir el corazón, vamos a decirle gracias, Dios mío, por hacer de nosotros tus hijos, por enseñarnos una vez más que no es por el mérito, que no es por la meritocracia, que no es por mis títulos, no es por todas aquellas cosas que yo pueda mostrar, es solo por la gracia tuya, Señor, que soy lo que soy. Es por tu gracia que hallo esa alegría delante de ti, delante de tus ojos, como Noé halló gracia delante de ti. Gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Gracias por colocar todo lo tuyo en nosotros.
y quitar de nosotros todo lo que no nos conviene. En el nombre de Jesús te damos gracias y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos oyentes de AMPM, nos vemos mañana una vez más. Nos vemos en el Espíritu aquí, nos escuchamos bien rico, compartimos en AMPM. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao. Bye.